Bienvenidos a OVNIs y demás paranormalidades, donde la realidad y la ficción se entrelazan en una danza cósmica. Nos sumergiremos en la vastedad del universo, explorando avistamientos OVNI, desentrañando los secretos de la parapsicología. Pero entre las sombras de lo paranormal, también daremos voz a una sección única, los oscuros relatos de los asesinos seriales argentinos. Prepárense para un viaje que desafiará sus creencias y los llevará a lugares inexplorados de la mente humana. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende la hora del día en que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Luciano Camarero y esto es OVNIs y demás paranormalidades. Y en el día de hoy tenemos temas súper interesantes como siempre, como todos los días, como todos los programas. Hoy tenemos algo que me llamó mucho la atención. Vamos a hablar sobre los FANI. ¿Qué son los FANI? Es la nueva forma de llamar a los ovnis según la NASA. Vamos a ver por qué la NASA decidió llamar FANI y no ovnis a estos conocidos objetos voladores no identificados. Después vamos a hablar de una casa embrujada en San Juan, en donde hoy en día funciona un diario y la gente de ahí escucha sonidos de cosas, o sea, los que trabajan ahí, ¿verdad? En la parte de metafísica vamos a ver ovnis y la relación que tienen con la espiritualidad. Tienen muchísimo que ver los ovnis, los extraterrestres más que nada, con el tema espiritual. Y por último, en la sección de los asesinos seriales argentinos, vamos a conocer hoy a Esteban Lucic, el endemoniado anarquista. Ahora sí, arrancamos. Bueno, hace unos meses, unos años, no sé cuánto, ya la verdad que perdí la cuenta, se decía que la NASA ya había como oficializado que existe, no la NASA, sino, bueno, sí, Estados Unidos había oficializado que existe la vida extraterrestre, existen los ovnis, existen, estas naves interplanetarias que nos visitan desde hace muchísimo tiempo. Pero se ve que ahora a la NASA se le ocurrió no llamarlos más ovnis, sino FANI. ¿Por qué? ¿Qué significa esa sigla? Se los voy a contar en un momentito. El administrador de la NASA, Bill Nelson, presentó este jueves un informe sobre la investigación de la Agencia Aeroespacial Estadounidense sobre posible vida extraterrestre. Durante una conferencia de prensa que se transmitió en vivo, subrayó que si bien no había motivos para vincular los reportes sobre los objetos voladores no identificados con fuentes extraterrestres, el organismo no descartaba esa posibilidad. No hay razón para concluir que los informes existen sobre fenómenos aéreos no identificados, o sea, los FANI, o UAP en inglés, tengan una fuente extraterrestre o no. O sea, son fenómenos aéreos no identificados. No es el tema OVNI, objeto volador no identificado. Son fenómenos aéreos. ¿Por qué objeto volador? ¿Qué diferencia hay con el objeto volador y con el fenómeno aéreo? Son dos cosas muy diferentes. Porque un objeto volador, bueno, no tan diferentes. Pero bueno, un objeto volador, siempre hacemos alusión a lo que es un avión, un globo, no sé, un Zeppelin. En cambio, fenómenos aéreos, tal vez estamos hablando de alguna luz
o de algún planeta o de alguna estrella inclusive que nos confunda y pensamos que es una nave espacial. Por eso es el fenómeno aéreo. Bueno, sin embargo, si reconocemos eso como una posibilidad, entonces esos objetos deben haber viajado a través de nuestro sistema solar para llegar aquí, explicó el funcionario. Nelson añadió que, así como la galaxia no se detiene en las afueras del sistema solar, el sistema solar también incluye a la Tierra y sus alrededores. En este sentido, remarcó la existencia de una continuidad intelectual entre las tecnofirmas extrasolares, el sistema solar SETI y la posible tecnología alienígena desconocida que opera en la atmósfera de la Tierra. Sí, desconocida, ponele que es desconocida. Y agregó, si reconocemos la plausibilidad de cualquiera de ellas, entonces deberíamos reconocer que todas son al menos plausibles, afirmó la comisión de expertos. Los fenómenos aéreos no identificados, o FANI, son fenómenos que no tienen explicación para la ciencia y cuya tecnología es considerada simplemente como extranjera. Desde 2022, el concepto FANI reemplazó al tradicional término de objeto volador no identificado, pero igualmente nos quedamos siempre con el OVNI, ya que resulta más neutral y abarcativo según la NASA. Es decir, FANI no incluye necesariamente objetos voladores en el sentido tradicional como por ejemplo aeronaves. En inglés, la denominación pasó de UFO, Unidentified Flying Object, de donde proviene la palabra ufología, que es el estudio de los fenómenos asociados a los ovnis. Según la Real Academia Española, ahora es la UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. Bueno, es más fácil decirle ovni porque ya estamos acostumbrados. Bueno, una investigación más exhaustiva de estos FANI comenzó a desarrollarse desde octubre de 2022 por un equipo de científicos liderado por el astrofísico David Spergel, y el primer reporte de estos estudios es que fue presentado este jueves, ahora hace poquito, hace un par de días nomás. En julio de este año, del año pasado mejor dicho, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que los pilotos de la Armada y las Fuerzas Aéreas habían percibido fenómenos aéreos inexplicados y resaltó en la cuestión de que no tenían respuestas sobre su naturaleza o complejidad. En este contexto, Nelson anunció este jueves que la NASA creará un departamento especializado en el estudio de los fenómenos aéreos no identificados en vistas de encontrar sentido a las anomalías en los cielos que aseguran haber avistado frecuentemente. Y dicen, usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad, afirmó durante la conferencia de prensa. El director de la agencia aeroespacial no anunció quién estará a cargo de ese departamento. Asimismo, negó que el ejecutivo estadounidense esté siendo poco transparente con los fenómenos que se encuentren y que no puede identificar, e insistió en que la NASA no encontró ninguna evidencia de que los UAP tengan un origen extraterrestre, o sea, de los FANI, ¿no es cierto? Hoy hay mucha preocupación de que existen documentos clasificados y de que el gobierno estadounidense no está siendo abierto. Bueno, nosotros somos el gobierno estadounidense y estamos abiertos y lo estaremos sobre esto, ratificó Nelson, quien también reconoció que no puede poner la mano en el fuego por otros departamentos gubernamentales que estén involucrados en el análisis del fenómeno OVNI. Un subcomité del Congreso de Estados Unidos pidió en julio pasado al gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados tras escuchar las declaraciones de exmiembros del ejército que aseguraron haberlos visto y que también dijeron que las autoridades guardan pruebas de ellos. Los integrantes del subcomité demandaron que el gobierno estadounidense establezca un sistema transparente y seguro
para que estos incidentes puedan ser reportados ante las autoridades sin dañar la reputación de los testigos. En la rueda de prensa de este jueves estuvieron presentes varios de los expertos que participaron en el estudio, entre ellos Dan Evans, quien afirmó que entender a los WAP es vital porque brinda la oportunidad de ampliar nuestra comprensión del mundo que nos rodea y que además es necesario por temas de seguridad nacional. La presencia de WAP plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros cielos y es obligación de esta nación determinar si estos fenómenos suponen algún riesgo potencial para la seguridad del espacio aéreo, afirmó. El estudio de los ovni y la creación de este nuevo departamento será fundamental, además, para dejar de ver a los WAP como algo sensacionalista y empezar a estudiarlos como un fenómeno puramente científico. Bueno, está bien, porque realmente ya no son un fenómeno, ya no es algo que... ya es algo real, es algo que existe, algo que sabemos que existe, sabemos que son reales, sabemos que la vida extraterrestre es real y está bueno que se cree este tipo de departamento. ¿Qué tema con las casas embrujadas? Esas cosas que nos dan mucho miedo, nos dan pavor, pero más que nada nos dan miedo por todo lo que vemos en las películas. Pero si nos ponemos a pensar, la verdad que no es algo tan terrible. Bueno, resulta que hay una casa embrujada en la ciudad de San Juan, en la que hoy en día funciona un diario, el diario Huarpe de esa localidad. Y dicen que a quien haya entrado en esta casa, alguna vez le preguntaron, ¿y hay cosas? ¿Viste algo? La respuesta es sí. Desde pasos de niños, voces infantiles, pasos en escaleras y canillas que se abren solas, son algunos de los testimonios que dan quienes se han quedado solos en la casa. La explicación lógica es la misma sugestión, los cambios de temperatura que hacen crujir la madera o el antiguo sistema de cañerías que se llena de aire y hace que el agua se desborde. Pero, ¿qué pasó en esta casa? Como toda leyenda urbana, hay cientos de versiones. La más conocida apunta a una mamá y la pérdida de su bebé. Esta joven madre había convivido con el cuerpo de la criatura hasta ser descubierta y de ahí el alma en pena que ocupa la casa. Otra versión que se cuenta que se cometió un homicidio múltiple y que entre las víctimas habría niños. Sin embargo, según lo consultado en el archivo, no hay ninguna denuncia policial ni notas periodísticas de la fecha que confirmen ni el caso de asesinato, ni la mujer que habitó con el bebé, ni nada de esas cosas. Y otra de las versiones apunta a la desaparición de un matrimonio del cual nunca se supo nada. Las versiones más realistas dicen que hubo un desacuerdo entre los primeros dueños de la casa y el contratista, y que este último comenzó a difundir la leyenda de lo que había pasado dentro de la casa. Algunos incluso atribuyen esta explicación a Monseñor Jorge Lozano. Bueno, entre los testimonios recogidos en internet y orales, las coincidencias cuentan que la casa estuvo abandonada por mucho tiempo y aún así parecía mantenerse en el tiempo. Entre los años 70 y 80 pasar por la casa era un desafío para probar valentía. Se escuchaban cadenazos y llantos de niños. Todo lo que se instaló duró poco, desde familias particulares y hasta negocios gastronómicos, siendo el último el Resto 71. Era una casa llamativa para la época. Nadie sabe con exactitud quiénes vivieron
o a quién perteneció en un principio. Sin embargo, todos sabían que había pasado ahí. Tanto la tejedora sin manos como la casa Ash o la casa embrujada tienen algunas similitudes. Las tres están ocupadas en la actualidad, así que ya no tienen ese componente de casa abandonada. Las tres tienen una arquitectura extraña para lo que se piensa de una casa. En la casa embrujada, el diseño de pasillos y escaleras lo convierte en un laberinto, al igual que el pintoresco frente que tiene el chalet Santa Marian, que es un chalet de ahí de la ciudad de San Juan. Ese extrañamiento colaboraría a construir la historia de esta casa encantada. Por último, las historias se empezaron a popularizar en la década del 70, un momento histórico, político y cultural bastante convulso, como todos sabrán, por supuesto, ¿no? Entonces, uniendo los puntos, la arquitectura diferente y el momento en el que se inician estas historias, son un caldo ideal para estas leyendas urbanas. Mariela Enríquez, escritora de terror argentina, explica que los fantasmas, por un lado, dan tranquilidad de que hay algo después de la muerte, y metafóricamente son representación de un trauma, de algo que se repite y nunca se va del todo. Quizás los fantasmas son una forma de sublimar socialmente los horrores de una época. También culturalmente el auge del cine de terror colaboró con la formación de estas historias. ¿Y vos qué pensás? Vos que estás escuchando este podcast. Me encanta la palabra podcast. Podcast. Vos que estás escuchando esto, ¿pensás que existen las casas embrujadas? Bueno, ya hemos hablado muchas veces de este tema en este programa. Y, a ver, una casa embrujada en realidad no es más que una casa común y corriente. ¿Qué es lo que lo hace embrujada? Es la persona que habita esa casa en realidad. Muchas veces, les digo cuando era chico, ¿no es cierto? Cuando era chico, yo veía una casa que estaba abandonada y automáticamente decía, es una casa embrujada. Pero esto, como bien decía esta escritora, ¿verdad? Las historias, las películas de terror nos han culturizado tanto en esto de que una casa, si está abandonada, es porque está embrujada, o una casa vieja es una casa embrujada, o una casa con una arquitectura extraña también está embrujada. No, las casas embrujadas, lo que es una casa embrujada, es porque hay una energía sobrenatural que la habita, pero no necesariamente tiene que ser una energía de un fantasma, de un espíritu. Es más, hay muchas casas que están recién construidas y también estaban embrujadas. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué puede ser? ¿Cuál es el fenómeno de una casa embrujada? Bueno, el fenómeno se llama poltergeist. Poltergeist es un fenómeno parapsicológico en donde la mente moviliza la materia. En parapsicología, la parapsicología está dividida en tres partes. Fenómenos psigama, que es cuando la mente moviliza los sentidos, ¿sí? Los amplifica los sentidos. Por ejemplo, cuando vemos cosas que el ojo humano no puede ver, o escuchamos, o olemos. Después están los fenómenos psi-beta, que es cuando la mente moviliza la materia, ¿sí? Puede mover objetos, se pueden mover objetos con la mente, reproducir sonidos también. O sea, por ejemplo, esto que decían ahí, que se escuchan el crujir de los escalones, o las puertas que se abren y se cierran, o se escucha, por ejemplo, esas cosas, no sé, bueno. Eso también es producto de la mente, ¿sí? Pero no producto de la imaginación. Una cosa es imaginar y otra cosa es realizarlo con la mente. Y después está el fenómeno psi-beta, que es cuando la mente moviliza el sentido de la sanación, ¿sí? Cuando
a través de la mente podemos sanar, ¿sí? Moviliza esta energía de fe, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Esta fe tan grande que tenemos los seres humanos y que a través de la fe podemos sanar, bueno, podemos sanar a través de la mente. Y ustedes que están escuchando este programa seguramente han ay, bueno, me trabé. Del Reiki, no sé, del sanación arturiana o de otro tipo de sanaciones que se curan con energía. La más conocida es el Reiki. Bueno, eso es una especie de sanación paranormal, ¿sí? Bueno, pero volviendo a los fenómenos psi beta, sí, bien digo, psi beta, cuando la mente, no, psi gamma, psi beta, sí, que es cuando la mente moviliza la materia. Mayormente, una persona habitante de esa casa es la que produce inconscientemente, por supuesto, estos fenómenos. Sí, puede ser que haya una persona desencarnada que habite la casa. Eso sucede cuando, por ejemplo, hay una persona que es muy agarrada con sus cosas, o que tiene algo pendiente que cumplir y no lo pudo cumplir, o que es una persona que también fue muy buena con mucha gente y la gente la extraña mucho y la piensa mucho y pone fotos de esa persona por toda la casa. Bueno, eso también hace que nunca termine de irse a otro plano esta persona que haya fallecido, ¿no? Entonces, todos esos son productos de una casa embrujada. Pero el fenómeno psi beta, el fenómeno poltergeist, para que ustedes lo tengan un poco más en claro, es lo que pasa en la película Matilda o Carrie. Vamos a poner Carrie porque Matilda es como muy infantil. Pero lo que sucede en la película Carrie es tal cual el fenómeno poltergeist. ¿Qué le pasó a la chica? La chica adolescente tenía muchos problemas en su casa, tenía una mamá como muy subversiva, en la escuela le hacían bullying porque era una chica muy retraída, muy callada. Entonces su estado de ánimo hizo que explotara de algún lado todo ese enojo que ella sentía, y leyendo libros, investigando un poco a ver sobre los fenómenos, pudo sacar ese enojo a través de la mente y producir todos los fenómenos que aparecen en la película, que obviamente son fenómenos, en el libro más que en la película, pues es una película basada en un libro. Obviamente que son fenómenos fantásticos, ¿no es cierto? No es que pasa tal cual como en la película. Siempre las películas hollywoodenses exageran muchísimo el tema para que quede, digamos, como más bonito. Pero lo que sí es cierto que la mente inconscientemente puede movilizar los objetos. A mí me ha pasado, yo creo que lo conté en un programa anterior, y conozco mucha gente que también ha vivenciado lo mismo. Y voy a contar un caso así, y ya termino con esto, de un nene que tenía 11 años, vivía con sus abuelos, y ellos habían comprado una casa o algo de eso, y la casa se la querían sacar o la querían hipotecar, entonces los tenían que desalojar. Y el nene estaba tan enojado con las personas que venían a sacarlos que se escondió detrás de un montículo. Esto pasó en la ciudad en Mendoza, en la provincia de Mendoza, no en la ciudad. En la provincia de Mendoza pasó hace muchos años, en la década del 70. Y cuando estos hombres vinieron a desalojarlos, al nene y a la abuela, de pronto empezaron a caer piedras, a tirarles muchas piedras de muchos tamaños y formas a estas personas. Y los estudios que pasaron después, o sea, todas las investigaciones,
porque no sabían de dónde salían tantas piedras, porque si no había nadie, estaba la señora, el nieto y creo que otra persona más, pero 3 personas no van a empezar a tirar piedras. Aparte, las piedras salían de cualquier lado, o sea, se levantaban del suelo y se las arrojaban a esta gente. Entonces, bueno, empezaron a investigar todo el tema y resultó ser que era inconscientemente el nene les estaba tirando las piedras a esta gente para echarlos, para que no los desalojen. Bueno, ese es un fenómeno poltergeist, ¿sí? Cuando la mente moviliza la materia, que es lo común de las casas embrujadas. Básicamente es eso. Pero sí, por supuesto que cuando nosotros pasamos por al lado de una casa y la vemos un poco extraña, siempre decimos que está embrujada y se empiezan a tejer muchísimas historias en los pueblos, en las provincias, y la gente ya con esa información crea toda una historia que le da vida a esa casa. Cuando hablamos del tema ovni, siempre se nos produce en la mente una imagen de una nave espacial, de un extraterrestre con los ojos grandes, de color gris, o diversas formas, ¿verdad? Pero, si bien existen ese tipo de seres, por supuesto, porque están documentados, fotografiados, también existe otra realidad ovni, otra realidad extraterrestre, que es la espiritual. Como vimos en el programa anterior, el tema de las ciudades subterráneas, hay muchos seres extraterrestres que se dedican pura y exclusivamente a la espiritualidad del ser humano, a entrenarnos a nosotros de una forma espiritual. Y bueno, como les digo, ¿no es cierto? La espiritualidad del tema ovni no es tener como meta los adelantos tecnológicos, sino también los adelantos espirituales, como por ejemplo trasladarnos con la mente humana a otros planetas, sentirlos, amarlos, trascendernos a nosotros mismos, ser de verdad del universo como un quinto hombre, como una quinta especie de hombre, siempre en expansión, para diferenciarnos a grandes rasgos, filmaciones verdaderas de las que no son como un curso y a la vez en síntesis puede serlo. Pero en la investigación se tiene en cuenta el ambiente de la aparición ovni, la radiación, el estado de los testigos, qué sentimientos también como investigadores y que igualmente intuimos y nos preocupamos por conclusiones precipitadas, ya que las verdades se saben tarde o temprano, incluso teniendo en cuenta la seria opinión de un vidente natural como lo hace por ejemplo la CIA. La fase investigativa, según mi humilde opinión, está realmente en pañales, pese a equipos muy bien dirigidos. Yo trato de apuntar siempre a investigaciones espirituales y energéticas y sus posteriores cambios y seguimiento de los casos para observar evoluciones personales y cómo afecta esto a nuestra sociedad y futuro planeta. Por eso a mí cuando me dicen, por ejemplo, tengo un conocido, un gran amigo, que fue abducido y realmente le pasó muy mal, y mucha gente abducida la pasó muy mal, pero son personas que volvieron, están acá. Si son personas que, si bien la pasaron mal, si bien tuvieron como algo muy, muy, muy feo a nivel psicológico, siguen estando acá. No es que los mataron o los acribillaron o los torturaron o esto o lo otro,
sino que yo creo que los extraterrestres vienen siempre en son de paz. Obviamente que como hay buenos, también hay malos, ¿sí? Como los seres humanos, como nosotros mismos. Hay seres humanos que son buenos y otros seres humanos que son malos. En los planetas, en los diversos planetas, en los diversos universos, pasa exactamente lo mismo. Pero yo creo que ellos vienen con un plan espiritual. Algunos un poco más violentos, como por ejemplo estos de las abducciones, que te operan, te sacan de tu zona de confort, de tu lugar, de tu casa, de donde sea, y te ponen máquinas y bueno, y obviamente eso es muy traumático. Y después están los otros que también tratan de buscar lo espiritual, pero sin intervención, sin interferir, más que nada, no sin intervención, sin interferir. Nosotros no nos damos cuenta que ellos nos están, digamos, instruyendo para una mejor calidad de vida espiritual. Por eso cuando muchas veces leemos en la Biblia o escuchamos por ahí algún caso de alguien que dijo, escuché la voz de Dios, Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo que haga esto, Dios me dijo que haga lo otro. Muchas veces son voces de estos seres espaciales que nosotros como no conocemos o no tenemos por ahí en cuenta que en ese momento podemos ser un canal de estos seres, lo adjudicamos a Dios, que es lo que más palpamos, lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pero muchas veces, muchas veces, sí, por supuesto, o mejor dicho, los investigadores opinamos que estas voces que se escuchan, que vamos a hablar de una manera técnica, son encuentros cercanos del quinto tipo, ¿sí? Esta comunicación telepática, son para esto, es para que nosotros, los seres humanos, evolucionemos espiritualmente. Si vos fuiste abducido y tenés la oportunidad de estar en un lugar tranquilo, pese a lo traumático, obviamente, para bajar vibraciones y experiencias que todavía no entendés, lo aconsejable es, primero, no sé, rezar, orar, pedir, hablar, como vos lo creas, ¿no es cierto? Yo digo rezar porque, bueno, es como dije anteriormente, es lo cotidiano, es lo que estamos acostumbrados a escuchar, a hablar. Pedir, no sé, hablar, escribirlo, hacer algo, sacártelo de la cabeza. Segundo, olvidarse de hacer el cable a tierra contando todo lo que se te cruza. Medita lo ocurrido en tu interior. Y tenés que estar tranquilo, porque si te pasó eso, es por algo y siempre esas cosas son positivas, por más traumático que te haya pasado, por más traumático. Bueno, tercero, si querés, bueno, como te dije, ¿no? Ya podés escribir como una forma de descarga o como una ayuda de memoria o para sacarte algo. A mí me pasa también que cuando yo estoy triste o cuando estoy feliz también, ¿por qué no? Escribo cosas, escribo y ya sacarlo de mi cuerpo, sacarlo de mi mente a través de la escritura, eso ayuda muchísimo. Por eso cuando hablé de rezar, no sé, te enfrentás, si no sos creyente, te pones frente a un espejo y te lo contás a vos mismo. Si no se lo querés contar a alguien porque tenés miedo o lo que sea. Escribirlo también es una muy, muy buena forma de expresar lo que sentís y sacártelo si es algo que realmente a vos te haya traumado. Bueno, obviamente esto de la escritura es teniendo en cuenta la amplitud de conciencia tuya, ¿no es cierto? O sea, cómo vos podés, o sea,
lo escribís como a vos te salga, no es necesario que seas un escritor reconocido o que te dedicas a la escritura, no, es simplemente escribirlo, punto. Vos sos una persona mediadora entre seres superiores y nuestra humanidad, ¿sí? Entre nosotros. Vos sos una persona mediadora, sos un canal entre ellos y nosotros. Por eso es tan importante, por eso te eligieron, por eso te abdujeron. No porque tenían ganas y fue al azar. Los casos ovnis que más interesan son cuando, aparte de la documentación fílmica y fotos, todo eso, hay objetos que dejan seres superiores, como por ejemplo piedras, metales tecnológicos, líquidos, símbolos, etc. Este mundo ovni es apasionante, trasciende nuestra miopía planetaria. Nos da sabiduría, esperanza, espiritualidad equilibrada hacia un entendimiento de Dios, vamos a llamarlo de esta manera, único. Solo los que estamos por espíritu altruista en el fenómeno ciencia extraterrestre podemos sentir interiormente la pasión coherente por descubrir los misterios más insondables, más allá de lo paranormal, más allá de estructuras y, ¿por qué no?, como decía mi gran amigo y mentor, el queridísimo y recordado profesor Fabio Serpa, más allá de la cuarta dimensión. Ya más que cuarta, ya estamos en la quinta, ¿eh? Ya estamos en la quinta dimensión. ¿Qué es esto de la quinta dimensión, la cuarta, la tercera? Bueno, hablando de la evolución espiritual, a ver, de la evolución del hombre. Vieron que está el Australopithecus, el Australopithecus robustus, después está el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo sapiens sapiens, y nosotros vendríamos a ser el Homo spiritualis. Esta quinta dimensión es el Homo spiritualis, el hombre espiritual, el ser humano, porque hombres, mujeres y niños, y niñas también, ¿eh? El ser humano espiritual. Somos el ser humano espiritual, el ser humano que no piensa ni razona, sino que siente. Es un hombre que está sintiendo, siente cosas lindas, siente, en lugar de tocar, de palpar, siente con la mente, con el corazón, con el alma. Nosotros estamos entrando en esta sintonía. Por eso hablamos mucho de estos temas, por eso hablamos mucho de bueno, como les dije anteriormente, ¿no?, de Reiki, de sanación espiritual. Vieron que ahora de los chakras, por ejemplo, que también vamos a hablar de eso. Creo que hablamos en uno de los primeros programas sobre eso, pero bueno, vamos a profundizar un poco más también, ¿eh? La gente está teniendo otra apertura de conciencia. Y esa apertura de conciencia nos las brindan estos seres que vienen de otras galaxias o que simplemente habitan abajo de nuestro suelo. Lo que falla en la humanidad actualmente no es la crisis económica global, es lo espiritual. Esa es la causa de todos los males de nuestro mundo. Las guerras, el ansia de poder, tener, alteraciones biológicas, contaminación. Pero recuerden, mientras los humanos no ataquemos a otros planetas, nos permitirán destruirnos seres de otros mundos, porque verdaderamente somos poco evolucionados. Así que todos nos vienen ayudando y creo que tratarán de evitar un poco nuestra aniquilación total atómica. Un buen resumen de la nueva era económica, social y espiritual es la tercera profecía de la Virgen de Fátima, que es muy importante y clave para estos tiempos. Bueno, después lo pueden buscar por internet y lo leen. Si ponen tercera profecía de la Virgen de Fátima. Y bueno, hablando de estos seres espirituales, del extraterrestre y eso,
Ya habíamos hablado de las advocaciones marianas y la Virgen de Fátima es otro ser de luz que vino no de Jerusalén, sino de otro planeta. Hay un concepto de que somos todos extraterrestres y también, humildemente como profesor, al haber estudiado toda mi vida estos temas, soy un maestro de sabiduría como otros tantos profesores que existen, aunque no somos muchos. Recen, piensen, sientan los próximos acontecimientos que existirán pronto en la humanidad. Sigamos la onda angélica de los ángeles religiosos y extraterrestres. O sea, ángeles o extraterrestres es lo mismo, vienen de otra dimensión, de otro planeta, de otra galaxia, de otro mundo. Y veremos pronto cómo no nos equivocamos en estar en estos trascendentes temas futuristas, digamos entre comillas, porque ya lo estamos sintiendo ahora, para el bien de toda la humanidad. Alternativamente, para todos los rubros, solo Dios y nuestro espíritu interior nos guían para seguir adelante. Que Dios y nuestro espíritu interior somos nosotros. Nosotros somos Dios. Porque somos todos parte de la misma fuente, de la misma energía. Somos todos nacidos, o venidos, mejor dicho, desde esa energía de amor puro. Y como es costumbre en nuestro programa, saltamos de la luz hacia la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. Esteban Lucic, un croata nacido en la vieja Yugoslavia, apodado El Endemoniado, asesinó a 3 personas, entre ellas al policía Jorge Ernesto Pérez Millán Temperley, quien a su vez había matado al anarquista Kurt Wilkens, detenido luego de los incidentes en la denominada Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica. Nacido en la ciudad de Dubrovnik en 1883, Lucic, conocido como El Endemoniado, emigró desde muy chico a la Argentina y trabajó como ayudante del doctor Francisco de la Vega en Buenos Aires. El médico notó que el croata tenía algunos signos de enfermedad mental y lo despidió de su empleo en 1919. Ante esa situación, Lucic directamente lo asesinó y fue condenado a 17 años y medio de prisión. Como era una persona que tenía desequilibrios mentales, el homicida fue trasladado al Hospicio Vieites de Buenos Aires. Allí era tenido por una figura simpática y se le permitía libre acceso a todos los sectores del nosocomio. En abril de 1925 se hizo amigo de Germán Boris Vladimirovich, un profesor anarquista y legalista ruso que había sido condenado a cadena perpetua por haber participado en un asalto con fines políticos. Vladimirovich había fingido estar loco para ser trasladado al hospicio desde el penal de Ushuaia. Una vez en ese lugar, poder lograr su objetivo, que era asesinar a Pérez Millán Temperley, miembro de la Liga Patriótica Argentina y que también estaba hospedado allí para esquivar la cárcel luego de haber matado a Wilkens en el sur argentino. Vladimirovich había conseguido un revólver que le pasaron desde el exterior del hospicio, pero como no tenía acceso al sector donde se encontraba la celda del policía, tenía que pensar un plan. Fue así que, enterado de que Lucic era sirviente de Pérez Millán, le contó la historia de la Patagonia Rebelde, esta masacre de 1500 obreros de esa región del sur argentino, y lo convenció así de que asesinara al integrante de la Liga Patriótica Argentina.
El 9 de noviembre de 1925, Pérez Millán Temperley leía una carta de su jefe en la Liga Patriótica y un amigo personal, Manuel Carles, mientras esperaba que Lussich le trajera el desayuno. Al rato entró el endemoniado con la bandeja y cuando se la dio al policía, el sirviente sacó un revólver, le dijo: «Esto te lo manda Wilkins», y le disparó en el pecho. Si bien Pérez Millán Temperley logró desarmar a su asesino y evitar morir al instante, las graves heridas sufridas provocaron que falleciera un día después. Lussich había sido afiliado a la Federación Obrera Regional Argentina y tenía alguna simpatía por el anarcosindicalismo, pero se estima que no mató al policía por esta situación, sino por la instigación de Vladimirovich. Este endemoniado asesinó en 1932 al doctor Ramón Benedicto Cisternas y acumuló así 3 homicidios. Lussich murió en el año 1955, internado en el Hospicio de las Mercedes, hoy Hospital Borda, a los 72 años. La locura, estas ganas de querer matar, estas ganas de querer asesinar por matar y por una idea que... No. Son cosas realmente que no caben en la cabeza de una persona normal. Nos encontramos en el próximo episodio de OVNIs y demás paranormalidades. Muchas gracias por estar acá conmigo.